A continuación, Minuto a Minuto. Está cambiando el nombre histórico del Paseo de los Estudiantes. Me va a saber horrible y no voy a ir a fumarme ese cigarro porque me cuesta más barato. Voy al grano. Son estos mensajes el inicio de una precampaña de don Rodrigo Arias Sánchez. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de tertulia de todos los días a las 11:30 de la mañana, hoy en compañía del especialista en Derecho Laboral y además socio director de la firma BDS, don Marco Durante. Don Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a conversar de un tema que me imagino que en el bus, en el carro, con la familia, en la oficina, usted ha hablado al respecto, y ha sido precisamente el despido de un oficial de la Fuerza Pública, Ronald Herrera, quien es conocido como Murdoch, y que hace algunos meses posteó fotografías suyas con simbología de la tendencia o la ideología neonazi. Eso utilizando su uniforme de la Fuerza Pública, pero en otros casos también con ropa de particular. Las diferencias obviamente de criterio han privado muchísimo en este tema, pero queríamos también poner sobre el tapete el tema de si la ideología de una persona o bien lo que postea una persona en las redes sociales a título personal puede costarle el cargo, como lo fue en el caso de este señor Ronald Herrera, quienes hemos informado, les hemos dicho a ustedes que era policía de la Fuerza Pública. Don Marco, el precedente es claro. Lo que yo publique en redes sociales me hace finalmente responsable de esos contenidos. En este caso, obviamente, está el tema de una persona que suscribe o que tiene simpatía con una ideología como lo es la neonazi, que aquí no nos compete en este programa juzgar que si es buena, que si es mala, que si es aprobada o no. Pero lo que esta persona publicó le costó el cargo. ¿Actuó conforme a derecho el Ministerio de Seguridad Pública? Sí, buenos días, Michelle, muchas gracias por la invitación. En efecto, estamos ante un caso donde a un trabajador se le garantiza, como a cualquier otro, su libertad de expresión, pero este es responsable de lo que dice. Nosotros estamos hoy frente al primer caso sonado ya en el país de responsabilizar a un trabajador por comentarios que postea en su red social o que comparte con terceras personas y que podrían ser considerados como contradictorios o reprochables por el tipo de labor que esta persona presta dentro de el Estado, específicamente como un funcionario público, miembro de la Guardia Civil. Entonces, sí, efectivamente, estamos ante este primer caso y podemos ir hablando poco a poco de qué es lo que podemos nosotros observar como esa responsabilidad laboral que le atañe a él por haber incumplido con una obligación que como trabajador él tenía por precisamente dejar una obligación que se le exige como policía, al decir yo estoy a cargo de la seguridad ciudadana, y más bien se postean y se enseñan fotografías donde mi espíritu es más bien combativo, que es precisamente lo que se exige que nuestra policía no realice como un acto beligerante. Don Marco, ¿qué le parece? Y voy a pedirle aquí a la asistencia a mi compañero don Miguel Cascante en la cabina para que escuchemos las declaraciones que dio el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, precisamente al justificar el despido que debemos aclarar es con responsabilidad patronal de este miembro de la Fuerza Pública. Escuchamos. Un efectivo de la Fuerza Pública que, estando activo en servicio, se adscribe a una serie de movimientos y creencias que constituyen antivalores y que chocan de frente justamente con los valores que desde Fuerza Pública deben ser promocionados. Nos encontramos con una situación de que el efectivo de policía no pertenece al estatuto policial, por lo tanto proceden en estos casos que los procedimientos los podamos hacer de forma sumaria.
Bien, esas eran las declaraciones precisamente de don Mario Zamora. Vía redes sociales nosotros le habíamos anticipado a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en redes sociales que íbamos a hablar de este tema. Guasoga nos dice: para mí, cada loco con su loquera, en puestos de confianza y tan humanos, la mentalidad prima. Eso es parte de lo que se dice. Y después Barbac nos decía: por más despreciable que nos parezca, yo creo que hay libertad de pensamiento y de expresión. Aquí, don Marco, ¿cómo ponemos en la balanza, por un lado, la libertad de expresión que asiste a este oficial, por más que tal vez no estemos de acuerdo con lo que él profesaba, la simpatía en ese caso por el neonazismo, ¿cómo ponemos sobre la balanza, por un lado, su libertad de expresión y por otro lado, el hecho de que la fuerza pública dice algo como esta ideología que va en contra de los valores de la institución, la fuerza pública podría afectarnos como institución? Claro, aquí, si entramos a analizar el fondo del asunto, podríamos decir que en efecto hay un comportamiento reprochable al funcionario porque realiza actos que son contrarios no solamente a las obligaciones que se esperan de él como un policía de la fuerza nuestra, sino que además él tiene frente a su patrono una imagen que respaldar y tiene además un vínculo de lealtad que cumplir. Evidentemente, un trabajador que daña la imagen del patrono, que además prolifera comentarios que atentan contra lo que yo espero sea la labor que él va a realizar, por supuesto que lo pone frente a un claro incumplimiento de su contrato de trabajo que podría ser sancionable a partir de un procedimiento disciplinario que el patrono debe iniciar, garantizándole para un caso como estos un derecho al debido proceso. Sí, eso es con respecto al fondo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, con respecto a la forma, a partir de lo que escuchábamos del señor ministro, este caso no fue resuelto así. De acuerdo con las declaraciones de don Mario, para el caso en particular de este funcionario, él no se encontraba cobijado por el estatuto policial, o sea, por la Ley General de Policía, y consecuentemente él no contaba con una garantía de estabilidad en el empleo. Y siendo así, entonces el ministro aprueba, como el Poder Ejecutivo en sentido estricto, aprueba lo que se conoce en el 140 constitucional como una libre remoción, es decir, se decide despedir con responsabilidad patronal porque esta persona no tiene una estabilidad en el empleo que únicamente podría ser cambiada a partir de una falta grave que se le constate. Entonces, aquí más bien por la forma no se entró a discutir si las faltas cometidas eran tan graves como para despedirlo. En este caso, por la forma más bien se optó por decir: usted no es un funcionario que está cubierto por un régimen de protección y por lo tanto lo despido. Se dejó un portillo, más bien se aprovechó un portillo de alguna manera u otra. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Uh-huh. Acá el tema es que probablemente en una instancia laboral o constitucional se vaya a discutir si efectivamente este funcionario estaba o no cobijado por ese régimen. Uh-huh. Porque si el funcionario estuviera cobijado por ese régimen, podríamos estar ante un eventual daño a un derecho que la ley le otorgaba a él como trabajador. En este caso, este policía lo que profesaba, por lo menos hacia lo que expresaba simpatía, era obviamente hacia una tendencia neonazi, pero bueno, igual en Facebook, igual en otras redes sociales, hay gente que dice: bueno, yo soy cristiano, el otro dice que yo soy ateo, el otro dirá que es budista, uno es libertario, el otro socialdemócrata. ¿Será más bien porque hay algún nivel de repudio popular, por decirlo de alguna forma, hacia esa tendencia que él suscribe, la razón por la cual se optó y que justifica de alguna manera el perjuicio que el Ministerio de Seguridad percibe hacia su imagen? ¿Será por eso? Y en todo caso, si no existiera ese portillo, el Ministerio o cualquier otra institución podría haber alegado perjuicio contra su imagen por eso. Aquí hay una relación directa entre la labor que esta persona ejecuta y los comentarios que él realiza. Evidentemente no se trata de un trabajador común, se trata de un guarda, un policía de seguridad que tiene a cargo una labor que el Estado le da, y sus comentarios nos hacen pensar que evidentemente esta persona puede ser que no realice esa labor
de la manera en que le fue definida y en la forma en que le fue dispuesta por a sus hacer. creencias. Claro, aquí hay un evidente, una pérdida de confianza objetiva, porque si yo tengo una labor como miembro de una Policía Nacional de no ser beligerante, no ser combativo, pero yo por otro lado expreso a los cuatro vientos que yo pertenezco a una ideología que claramente violentó derechos humanos, evidentemente hay una incompatibilidad entre la labor que yo estoy realizando como trabajador y los comentarios que están saliendo de mí. Esto genera una pérdida de confianza que el patrono puede decir, perdón, pero si usted estuviera realizando otro tipo de labores en otro tipo de lugares, tal vez esto no sería tan crítico como sí lo es para el caso de un funcionario público que tiene a cargo la seguridad del país. Don Marco, ¿en dónde queda la esfera de lo privado? Porque finalmente, bueno, las redes sociales uno no puede decir que es estrictamente lo privado. Publica más bien lo que cree, publica lo que hace, publica las cosas en las con las que uno simpatiza. Pero ¿a dónde queda entonces la esfera de lo privado? Porque finalmente este muchacho, y ayer que lo estuve escuchando cuando participó en un chat en La Nación, él decía, pero eso es en mi tiempo libre, esto es en mi perfil personal de Facebook, y eso no quitaba que yo realizara un trabajo 100% profesional. ¿A dónde queda el resguardo del espacio de lo privado de cada persona, independientemente de lo que nos guste o no lo que esa persona piense? Por supuesto, cada uno de nosotros tenemos una garantía que la Constitución Política nos otorga de una libertad de pensamiento, libertad de expresión. Sin embargo, esto debe de conjugarse con otros derechos y otros deberes que la Constitución Política nos otorga. Mi derecho termina donde inicia el derecho de otra persona. Evidentemente, para un caso como estos, resta importancia si él lo hacía dentro o fuera de su jornada de trabajo, dentro del lugar de trabajo o fuera del lugar de trabajo. Lo cierto es que los comentarios que él mismo decidió dar a conocer son reprochables por la labor que él realiza. Entonces, tal vez aquí es importante recordarle a todos los trabajadores, las redes sociales tienen memoria histórica. Todo lo que usted postee en una red social va a quedar ahí y puede ser en algún momento utilizado para sancionar una actitud que usted está cometiendo que contraría mis obligaciones como trabajador. Aquí me gustaría también plantear una pregunta que nos hace el POAS vía Twitter. ¿Qué responsabilidad tiene el Departamento de Reclutamiento de Seguridad Pública y los jefes? Porque nuevamente, esto no es de ayer, aquí había posts de esta persona, de Murdoch o Ronald Herrera, del 2009. Por lo tanto, habían cosas que ya tenían un antecedente. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? Tal vez no hurgaron lo suficiente para saber a quién estaban contratando y qué pensaba esta persona que estaban contratando. Definitivamente, esta primera experiencia en el país de un caso público del impacto en redes sociales, en relaciones laborales, nos va a llevar a muchas reflexiones y a muchas enseñanzas. Los patronos tendrán que empezar a tomar medidas adecuadas para que, sin violentar derechos constitucionales como intimidad y dignidad, comiencen a verificar la idoneidad de las personas que están trayendo a los puestos de trabajo. Y además, si durante la ejecución de ese contrato de trabajo esas personas siguen siendo idóneas para las labores que realizan. Además de esto, yo no dudo que en el proceso de reclutamiento y selección de esta persona se pudieron haber hecho algunas pruebas, pero que tal vez faltaron otras. Yo creo que con el poco tiempo, pronto nosotros vamos a tener lo que tienen otros países, que los patronos dentro del proceso de reclutamiento y selección incluso hacen revisiones en redes sociales. Tan es así que, por ejemplo, la ley Facebook que se habló en Alemania fue precisamente para controlar el acceso que los patronos estaban haciendo de forma indiscriminada a las redes sociales, no solamente de los trabajadores, sino de los potenciales candidatos o personas contratadas al puesto de trabajo. ¿No debería ser esa más bien un mecanismo para poder fiscalizar y para poder verificar quién soy, cuál es mi vida, cómo me conduzco como periodista? Por ejemplo, si esta organización central de radios en la que yo trabajo, quieres, bueno, Michelle, a ver si usted tiene su situación bien y si usted es una persona coherente entre lo que dice y lo que piensa, y ellos de alguna manera u otra están monitoreando qué es lo que posteo, qué hago, cuáles son mis hábitos. ¿Eso se vale? ¿Eso no se vale? Sí, recordemos que recientemente en Costa Rica nosotros aprobamos una ley de protección de datos
que le garantiza a las personas, a todos nosotros, tener un control sobre los datos que se manejan en el medio, en el mercado. O sea, yo tengo que saber qué es lo que la gente sabe y tiene información de mí, incluido, por supuesto, con mucho más razón, un patrono en una relación obrero-patronal. Ahora, ¿esto qué es lo que significa? Que estamos frente a una evidente ponderación de bienes jurídicos. Por un lado tenemos el derecho del trabajador de que no se le hurgue, que no se le investigue de forma clandestina, al punto que se violente una intimidad o una dignidad, por supuesto, la privacidad, sino que, por el otro lado, también yo tengo el derecho como patrono de saber a quién estoy dándole trabajo y qué riesgo puedo yo asumir y qué riesgo no puedo asumir con la persona que estoy contratando. ¿Ante la justicia qué pesa más? Sí, claro, para cada caso no hay una receta de cocina para cada caso. Definitivamente tendríamos que ver el análisis que se debe hacer en uno u otro, dependiendo de qué es lo que estoy contratando. Definitivamente no será lo mismo contratar un guardia de una policía nacional, un oficial de seguridad de una policía nacional, a una persona que pueda hacer labores de limpieza o de mantenimiento. O sea, estamos hablando de responsabilidades distintas, de fines distintos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Sí, patronos deben de tener un buen procedimiento de reclutamiento y selección, un buen procedimiento de control y monitoreo. Todos los procesos antes de que la relación laboral inicie o durante la relación laboral tienen que ser plenamente conocidos por el trabajador, y el trabajador tiene que estar claro de que esas son las actividades que el patrono realiza precisamente como una forma de cubrir sus responsabilidades por el servicio que presta. Es decir, nadie tiene que ser tomado por sorpresa. El patrono debe de indicarle al trabajador: vea, por el tipo de labor que usted realiza, objetivamente yo tengo que seguir este control, que además no violenta sus derechos constitucionales. Esa sería, de alguna manera, la ecuación perfecta, Michelle, para poder lograr combinar los dos derechos constitucionales. Sin embargo, la realidad, don Marco, es que en muchas ocasiones las redes sociales llegan posterior a la suscripción de un contrato de trabajo entre las partes, o yo vengo ya con mi historial en redes sociales, ¿verdad? Vengo con mi historial en las redes sociales y en un principio esto no se conversó que ese historial en redes sociales podría ser utilizado posteriormente por el patrono. A ver, desde el punto de vista de este policía, ¿él tendría espacio para poder apelar la decisión tomada por las autoridades? Sí, respondiendo a la primera parte de su comentario, evidentemente los patronos deben de comenzar a la mayor brevedad posible a educar a sus trabajadores para que estos tengan conciencia de la responsabilidad de subir a redes sociales comentarios, fotografías que puedan dañar no solamente la imagen del patrono, sino además ponerlos en un entredicho, en un conflicto entre las labores que a mí me son encargadas y lo que usted está diciéndole al resto de personas, si usted comparte en una red social que son contrarias a eso. Y dos, con respecto al caso específico de este trabajador despedido, recordemos que por el tipo de despido por el que se optó, lo que hay es una responsabilidad patronal, es decir, se aprovechó el 140 de la Constitución Política, que claramente dice que hay funcionarios de libre remoción, y entonces el Poder Ejecutivo dice: bueno, si usted está bajo esta condición, yo inmediatamente decido sacarlo por este portillo. Y entonces la posibilidad del trabajador se limita a saber si efectivamente él pertenecía o no a este núcleo, pero no en cuanto a la posible falta, o sea, lo que es el discurso de fondo, porque ciertamente el Ministerio de Seguridad Pública como patrono no entró a analizar este tema. Don Marco, una precisión para los trabajadores en general, para los que trabajan en una empresa o para los que son cuentapropietarios finalmente. Decía usted que en redes sociales hay memoria histórica y eso puede ser utilizado finalmente para poder argumentar una decisión que el patrono tome en contra del trabajador. Pero finalmente las redes sociales son espacio público o espacio privado, y cuando digo las redes sociales me refiero al perfil personal que tenga cada individuo. ¿Eso es espacio público o eso es espacio privado? Usted como
como persona, como usuaria de una red social, usted tiene plena disposición de saber con quién usted comparte la información que usted quiere publicar. A partir del momento en el que usted exterioriza, ya deja de ser privada, ya se empieza a compartir y usted como individuo deja de tener control sobre la misma. Desde el momento en el que usted emite un comentario, sube o comparte una fotografía, o usted hace un comentario de otro, en ese momento usted tiene que ser responsable y después lo que puede venir son los recuentos de los daños. Pero no se puede decir, no, yo estaba dentro de un ámbito de protección de la información porque usted la exteriorizó. Bueno, lo pregunto porque precisamente todo este tema, ¿verdad?, nace a partir de una fotografía que postea un individuo X, ahora lo conocemos, se llama Ronald Herrera, mejor conocido como Murdoch, oficial de la Fuerza Pública. Lo toma un bloguero muy conocido, El Chamuco, que tiene su blog llamado El Infierno en Costa Rica. Esto genera una gran reacción, y dicho sea de paso, una reacción muy adversa de una parte de la ciudadanía. Hay otra que sencillamente dice tiene derecho a expresarse libremente, y a partir de esa publicidad que recibe esa fotografía publicada en un perfil personal, el ministro toma la determinación que toma, que fue de despedir a esta persona con responsabilidad. A futuro estamos viendo un precedente, don Marco, en donde lo que usted publicó en las redes sociales, y si tiene un efecto sobre la imagen de su organización o de su patrono, eso es un precedente para ver que podrían suceder estas cosas más adelante. Sin lugar a dudas es un precedente, y además recordemos que el ejercicio de los derechos constitucionales no son ilimitados. Aquí nadie está discutiendo del derecho de libre expresión que tenga una persona. Lo que se está analizando es que lo exteriorizado por esa persona contradice las funciones que como trabajador tenía a su cargo. Y por supuesto, ante esta posible incompatibilidad, yo como patrono puedo tomar alguna acción. Ahora, como en este caso no se entró a un análisis disciplinario para determinar la magnitud de la falta, para posteriormente definir la magnitud de la sanción, y lo que se optó fue más bien por un atajo, digámoslo de alguna manera, que fue decir, usted no está bajo un régimen de cobertura que me hubiera obligado a mí a ir a un procedimiento disciplinario, sino que usted es un grupo, usted forma parte de un grupo de trabajadores de libre remoción, yo decido optar por esta vía. Entonces no tenemos un precedente completo, pero ya sí podemos hablar de una primera reacción en el país por parte de un patrono ante una exteriorización pública de un comentario que puede ser incompatible con las labores y con las actividades que usted está esperando de mí como trabajador. ¿Cuál es la recomendación que usted da finalmente a don Marco, a los trabajadores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por un lado, a los trabajadores, y la recomendación que da a los patronos, porque obviamente entran en conflicto los derechos y las obligaciones de una parte y de la otra. Las redes sociales llegaron para quedarse, ya forman parte de nuestro día a día. No es que hay que renunciar al uso de redes sociales, porque ya todos queremos participar no solamente de una vida física, sino también de una vida virtual. Lo que pasa es que hay que hacerlo responsablemente. Yo tengo que tener conciencia de que mi participación en la vida virtual puede tener o traer tantas consecuencias como mi participación en la vida física cuando enciendo un vehículo y manejo y puedo atropellar o puedo cometer una infracción. ¿Es posible partir eso? Vida física, la vida real de la vida virtual, ¿es posible partir eso y decir, no, esto es nada más Michelle en las redes, pero en la realidad yo soy otra persona y yo me comporto de otra forma? No, ya en muchas otras legislaciones ya se ha comenzado a observar incluso enfermedades procedentes de personas a las que se les ha limitado, a las que se les ha impedido el ejercicio de una vida virtual. O sea, ya no podemos llegar y decir esto se trata de una moda que pronto va a acabar. No, ya más bien nosotros estamos hoy complementando nuestra vida en presencia física con nuestra participación, con nuestro grupo de amigos, con nuestra gente cercana a través de una vida virtual. Entonces lo que hay que encontrar es
un correcto uso, razonable, responsable de lo que yo voy a emitir en esas redes sociales, en esa vida, llamémosla virtual, ¿verdad? No dudo que vendrán otros casos, probablemente este fue el primero, pero ya los patronos estarán más celosos y más atentos a verificar qué es lo que sus trabajadores están compartiendo en las redes sociales y qué tanto puede dañarlo a él ese tipo de comentarios. Entonces, si queremos hacer algo bueno, llamemos a los trabajadores, expliquémosles cómo es un correcto uso para que no exista casos, además de otros, que al final de cuentas un trabajador se queda sin su patrimonio, que es el trabajo, ¿no? Tome nota, las redes sociales tienen memoria y memoria histórica, no basta solamente con escribir y después borrarlo, esas cosas pueden quedar dando vueltas eternamente allí en internet y obviamente eso podría tener consecuencias desde el punto de vista laboral, como ha sido en este caso. Agradecer muchísimo a don Marco Durante, socio director de la firma BDS y además una persona que nos colabora con bastante frecuencia en Noticias Monumental en estos temas. Don Marco, muchísimas gracias a ustedes, las gracias por haber estado con nosotros y siempre sus opiniones van a ser más que bienvenidas a través de nuestro perfil de Radio Monumental, tanto en Twitter como a través de Facebook. Los esperamos mañana con otra entrevista. Cuando el instante no basta. Gracias al esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad civil, un sinnúmero de especies se encuentran protegidas en la zona norte. Apoyemos la consolidación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Maquenque para las generaciones futuras. De lunes a viernes, en CDR Canal 2, no se pierda. A las 6 de la mañana, Noticias Reloj. A las 7, Nuestra Voz. Y a las 9, De Mañana con Monumental. CDR Canal 2, la imagen de la radio. El nombre lo dice todo. Somos lo mejor. En 28 ciudades de México, Estados Unidos y Centroamérica. Escucha la mejor radio, la que te toca, la mejor música, la que tiene los mejores locutores y las mejores promociones. La estación de toda la gente, la mejor. Por eso yo me convencí. Hola mis amigos de Exa TV Costa Rica, soy Fanny Lu y les mando un besito desde Miami muy especial, así que cero a los fanfarrones, acuérdense, los quiero. Pero tengo seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Seguinos en Twitter como CDR Canal 2.